En el caso de los podcasters que llevaban haciendo su trabajo antes del surgimiento de las plataformas, hubo un caso, o sea, se dio el caso en el que las plataformas pidieron o pedían a los podcasters tener sus contenidos o el podcaster puede elegir voluntariamente subirlos a esas plataformas. O sea, la opción de subirlos voluntariamente siempre ha estado ahí. Y de hecho, por defecto, cuando tú das de alta un podcast en Apple Podcast, en su directorio, te pone en las condiciones que ellos pueden distribuirlo a otras plataformas y a otros directorios. De hecho, siempre positivo, pero como siempre hay que leerse, que es verdad que en Apple pues te ponen, realmente te lo ponen en los párrafos bastante largos, te ponen unas cuantas páginas que hay que leerse, pero está especificado que le das permiso para que lo distribuyen. Por lo tanto, es voluntario y además es muy recomendable, insisto, si el contenido está en abierto, que lo distribuyas en todas las plataformas. Si el contenido quieres que cobrar por el acceso, lógicamente no, porque es muy difícil cobrar por un contenido que ya está en abierto. Y por otro lado, las plataformas, y yo he trabajado también en alguna de esas plataformas, buscábamos activamente a podcasters que tenían ya su audiencia, su comunidad y su alcance para que se fueran a una plataforma pagándoles por traer a suscriptores o a oyentes a esa plataforma y que tuvieran ese contenido solamente en esa plataforma, por lo que decíamos antes, para rentabilizarlo y para que también pues, obtener ingresos la plataforma y el creador. Y eso también ha permitido, junto a todo lo anterior que hemos dicho antes, que fuera asentándose y creciendo lo que sería el mercado, el ecosistema económico del podcast en España, que en eso, en oyentes sí que fuimos de los primeros, en producción fuimos de los primeros. Lo que hemos tardado es en poder vivir de los podcasts o en crear una industria alrededor del podcast. Y eso también, a partir del 20 más o menos, es cuando ya muchos creadores han podido dar ese salto gracias a eso, gracias a las plataformas que han invertido o en exclusividad o por adelantado o creación de programas y de productos de podcast específicos para las plataformas o de luego llevar esos podcasts a televisión, a libro, a series de televisión. En torno a la industria del podcasting, ya te voy a preguntar directamente, ¿crees que el podcasting es un medio de comunicación o sigue siendo o se considera todavía una herramienta o un formato al que recurrir para seguir, para hacer contenido extra, tanto como se hace en redes sociales o como se hace en otras plataformas? Ese yo creo que es ahora mismo el tema que estamos viviendo y sobre todo con el vídeo. ¿Por qué? Porque lógicamente las plataformas están viendo que donde mejor rentabilizan, en donde más tiempo tienen de atención exclusiva, porque no hay que olvidarnos que la radio y el podcast no requiere de atención exclusiva, puedes hacerlo mientras haces otras cosas, pero las plataformas lo que quieren, lógicamente, y cuando digo plataformas me refiero a Spotify, a YouTube y a las plataformas que tienen vídeo, lo que quieren es que estés exclusivamente dedicado y el mayor tiempo posible ahí. Por lo tanto, para ellos es una herramienta más o una parte más, pero el medio en sí mismo, de hecho ya podcast como palabra, hemos pasado de que antes se comparaba, antes a decir que era un podcast, era decir radio por internet o radio a la carta, y ahora ya podcast se utiliza para todo, se utiliza ya como genérico para cosas que a lo mejor no son podcast, por ejemplo, programas de radio que se emiten en radio y que solo están en radio, pero ya los llamamos podcast. Incluso se ha llegado también a la otra parte que sería esos vídeos que vemos que parece que están entrevistando a alguien como si estuviera en un podcast, pero que realmente no están en un podcast, sino que adoptan e imitan el formato de los podcasts de vídeo en este caso, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, que ahora ya sí que el medio es como tal, el podcast es un medio en sí mismo, con sus características y tan potente en algunos casos. Ponía el caso de Serial hace ya muchos años, pero es que ahora mismo hay muchos podcasts que tienen más audiencia que emisoras de radio enteras, o periódicos, o otros medios de comunicación, o incluso televisiones locales o regionales o nacionales, ¿no? Que tienen millones de oyentes en cada episodio. Por lo tanto, tienen totalmente ya las características de un medio en sí mismo. Pero, lógicamente, va a haber siempre esa pulsión y esa presión por parte, insisto, de las plataformas de vídeo para que los creadores tengan el podcast, pero que al final termine siendo vídeo. Con la ventaja que tiene de captar a nuevos usuarios y de poder hacer otras cosas, pero con un inconveniente que es perder la esencia del audio, que, insisto, no requiere atención, o sea, no requiere atención exclusiva y sobre todo la barrera de entrada, porque es mucho más difícil hacer vídeo que hacer audio. Destacas aquí una limitación. ¿Qué aspectos negativos tiene el podcast y el podcasting? Sí, sí, sí tiene alguno. Con respecto a vídeo, con respecto a otros Con medios o... respecto a ser un medio concreto.
La limitación del audio, pero no es porque sea del podcast, sino porque es del audio. Es decir, el audio no se ve. El audio es... O sea, tienes que escuchártelo. No puedes echar un vistazo, ojear y ver de qué va. Necesitas un descriptor, necesitas un apoyo. Al igual que un programa de radio. Tienes el título y en el caso del podcast tienes la carátula, tienes la cover y una pequeña descripción si lo ves en una aplicación o en una plataforma. Es más difícil de indexar, por lo menos de momento. Es decir, de poder buscar en un sitio y decir, quiero un podcast que hable de este tema, pero no que en el título o en la palabra esté puesto, sino que a lo largo de la conversación hablen de estos temas. Gracias a la inteligencia artificial y también a las plataformas, en cierta forma, vamos pudiendo un poco desgranar de qué van los podcasts y poder buscar dónde se habla de ciertos temas. Es decir, se puede indexar y se puede buscar. Pero es más difícil, el audio siempre va a ser más difícil de viralizar, de dar a conocer. Y por eso ahí sí que tiene todo el sentido apoyarte en vídeo o apoyarte en audiogramas o en algo gráfico para poder llegar. Esa limitación, no sé si es un problema, yo creo que es que básicamente es que forma parte de sus características. Es que el audio es eso, es audio y requiere ser escuchado para poder saber un poco de qué va. Y en este caso, contar con un podcast tanto en audio como en vídeo, ¿requiere tratar dos públicos diferentes? ¿El que prefiere escucharlo en audio y el que prefiere verlo en vídeo? Sin duda, sin duda. Pero para mí la característica del podcast, lo que sí que es un podcast, independientemente de si tiene audio o vídeo, es que por sí solo, como audio, tenga sentido. Es decir, cualquier vídeo es un vídeo y está pensado para ser visto y tú puedes pensar que es el error para mí más común que hacen muchos creadores, que es pensar que con guardar en la pista del vídeo como el audio, guardarlo como MP3, subirlo a las plataformas y ya está. Y no vale. ¿Por qué? Porque en un vídeo ahora mismo estamos tú y yo aquí hablando, tenemos una conversación, yo te estoy viendo y te estoy escuchando. Si quitamos el vídeo, puede tener sentido la conversación, podemos seguir hablando igual. Pero si yo de repente te digo, mira, ¿ves lo que tengo aquí en el móvil? Tengo este vídeo, mira, voy a ponerte el vídeo. Y te pongo un vídeo en el vídeo, como pasa en algunos podcasts, y nos tiramos un minuto viendo un vídeo, y si no doy más contexto ni te digo nada más, el que está escuchando el audio no sabe de qué estamos hablando, no sabe qué estamos viendo, y tampoco tiene ningún sentido, porque probablemente habrá momentos que haya silencios. Por lo tanto, ya no tiene sentido solo como audio. Eso es un podcast. Si por sí solo como audio tiene sentido y le das toda la información. ¿Cómo se completa? Pues si a la hora de dar paso yo te digo, mira, este es un vídeo de un gatete saltando, mira qué gracioso y tal, mira ahora lo que hace, anda, ahora se cae y tal. Te describo la situación, te doy un contexto siempre pensando en el que solo está escuchando. Eso para mí es la clave. Por lo tanto, a la hora de crear un podcast, si vas a optar por vídeo desde el primer momento, ten en cuenta que si quieres hacer audio, o bien lo tienes en cuenta cuando estás haciendo la grabación y el montaje, describiendo cada uno de los pasos que tenga sentido el audio, o si no tienes que hacer una versión específica para audio. Porque va a haber gente que por mucho que las plataformas, los medios y el interés que tenga el vídeo, la esencia del audio precisamente es eso, que puedes escucharlo en cualquier momento y sobre todo hay otro pequeño detalle también que en muchos casos, y le está pasando a Spotify, a mí me ha pasado el otro día, me pongo de ejemplo, intentaba ver un podcast, intentaba escuchar un podcast y se empeñaba Spotify en meterme el vídeo. Como me muevo mucho por pueblos, por carreteras locales y comarcales en autobús, no hay cobertura en muchos sitios. Entonces Spotify era incapaz de ponerme el podcast, insisto, que yo lo quería escuchar. Me abrí otra aplicación, me abrí iVoox, que solamente lo tiene en audio. En un momento que había cobertura, le di al play a reproducir. Ya está. Es decir, esa limitación lo que puede ser es un problema para cuando intentan imponerte el audio en contraposición al vídeo. Pero si lo tienes en cuenta y sobre todo que no se nos olvide que siga habiendo y seguirá habiendo plataformas y aplicaciones específicas para podcast solo de audio. En el podcast en concreto y en el podcasting, ¿qué papel juega la publicidad? ¿Cómo las marcas recurren al podcast para hacer publicidad? Eso es algo que también ha tardado bastante en llegar, como decimos desde en estas 2 últimas décadas. Pues yo diría que se ha empezado ya a tener en cuenta como soporte del podcast pues en los últimos 5 o 6 años. Y lo digo desde la pena de que yo intenté poner en marcha en 2006, 2007, junto a otros, intentamos poner en marcha agencias de publicidad en podcast. No porque los podcasts no lo tuvieran, no porque no tuvieran audiencia. El problema es que los anunciantes todavía no sabían ni qué era y siempre se pensaba que eso del podcast era como marginal, que no tenía audiencia, que no tenía alcance, aunque les enseñaras las cifras. Como decía, a partir sobre todo del 20,
nos hemos dado cuenta de que hay millones de personas escuchando podcast. Las marcas y las agencias, que son las que un poco tienen que ayudar a las marcas a entrar en este sector, son las que ya tienen no solamente datos, sino secciones específicas dedicadas al audio, no solamente al podcast, y ahí es donde está siendo realmente un canal más y que cada vez va adquiriendo más importancia lo que sería el podcast, en concreto como soporte publicitario. Hasta ahora era muy complicado y normalmente pues venía a través o bien de plataformas o de forma automatizada o el boca a boca, es decir, de que el podcast conoce a una marca o contacta con ella y la trae a su programa, ¿no? Para que patrocine o para que se anuncie. Hasta ahora era marginal, digo hasta ahora, hasta estos últimos años, pero ahora ya sí que estamos viendo, y sobre todo los datos ya lo están avalando, que este año y el año que viene, y además la tendencia va a seguir creciendo, cada vez se invierte más en audio. Primero, porque es la radio, es lo que tenía la radio, que el mensaje llega mejor, llega distinto. Yo muchas veces pongo el ejemplo, si yo te digo otro Purito Rey, te suena y a lo mejor ni te gusta el fútbol, ni has escuchado el programa, el carrusel o has escuchado otro, pero el producto te suena. ¿Por qué? Porque se te queda, se te mete. O anuncios de radio de coches, estos que repetían mucho la marca y tal. Funciona, pero en la radio el problema que tienes es que escuchas muchos y igual que vienen se te van. Porque en la radio estás haciendo otras cosas. En el podcast, aunque estás haciendo otras cosas, la publicidad se te queda más. ¿Por qué? Porque tú lo eliges, porque tú seleccionas el programa, porque lo estás escuchando con más interés, porque, insisto, es a la carta, es seleccionado. Y esa publicidad es mucho más efectiva y tiene un recuerdo mucho mayor. Por lo tanto, al tener mayor efectividad y encima menor coste que otros soportes, que redes sociales o que televisión o que radio, está cada vez ganando más interés por parte de los anunciantes y ya está permitiendo que hay muchos proyectos que ya pueden nacer o ir incorporando la publicidad como medio sostenible para poder ser rentable un podcast. ¿Cómo se hace publicidad en un podcast? Además de contar con la marca visible en el vídeo. ¿En el audio es igual que se hace en la radio? ¿Se hacen cuñas? ¿Se hacen...? Sí, los formatos en el podcast está siendo una mezcla entre la publicidad online, entre los soportes online y la publicidad en radio y un poco televisión también. Es decir, tenemos por una parte las cuñas de toda la vida, es decir, las marcas graban y hacen sus campañas pensando para televisión, graban una cuña para radio y esa cuña de radio tal cual la meten también al principio, en el medio o al final de los podcasts, lo que sería la parte programática y la parte de cuñas. Programática quiere decir que de forma automática tú pones tu podcast en un sitio donde le dices, oye, en este hueco de aquí, aquí y aquí, me puedes meter cuñas de lo que sea, o de estos temas no, o de estos temas sí, pero me las metes automáticamente en la plataforma. Y de lo que pongan ahí, lógicamente se paga menos, porque se va por 1000 oyentes, por CPM, te pagan pues un porcentaje a ese podcast. Esa es una fórmula más o menos tradicional, vamos a decir, ¿no? Pero luego está otra que yo creo que es la realmente interesante para un creador, que es la mención, que es lo que decíamos antes, el purito, el tal, es decir, durante un programa de radio, y en este caso durante un podcast, se presenta y dice, y ahora vamos a hablar de nuestro patrocinador, que es tal marca, que hace tal producto y que podéis encontrar en tal sitio. Seguimos con el programa. Esa mención, al ser incorporada dentro del contenido, se te queda más, porque lo de siempre, en radio siempre se paga mucho más la publicidad que hacen los locutores, todas las grandes estrellas de radio lo han hecho, y de hecho a lo mejor ganaban más dinero con eso que con lo que les pagaba la propia emisora, claro, porque era su voz y era su prestigio el que ponían al servicio de la marca, y eso también nos permite ahora en los podcasts que sea otra fuente de ingresos interesante. Y eso también puede ser algo puntual, en un episodio, en una serie de episodios, o puede ser un patrocinio más a largo plazo que digamos, acompaña al creador. Por ejemplo, el Hotel Jorge Juan, uno de los podcasts también pues, muy escuchado en España, pues tiene detrás a una marca de bebidas que de forma muy discreta y muy sutil, pero que aparece en la grafía, en el diseño de la carátula y en la descripción, pues se incorpora su patrocinio. Esa es una fórmula perfecta para el creador porque no interfiere, es decir, el contenido no tiene, o sea, sigue siendo el que es, pero la marca se asocia al éxito, la credibilidad y el prestigio de ese creador. Por lo tanto, tenemos un poco las fórmulas clásicas y cuando digo que vienen cosas también que se copian de la publicidad online, es el tema de las impresiones, porque claro, en radio o en podcast impresiones no son, realmente son escuchas, pero es una forma de medir las acciones que se hacen, el número de acciones y el número de personas a las que llegan. ¿Cómo se mide el éxito de un podcast, además de con la audiencia? ¿Existe otra manera de medirlo?
La más básica y la que primero miramos siempre es el número de descargas, el número de escuchas. Y siempre se diferencia entre descargas y escuchas porque, insisto, el podcast viene de esa época donde no se escuchaba en directo, se descargaba y luego se escuchaba en diferido. Pero las plataformas han ido poco a poco también popularizando el streaming, es decir, la escucha en la retransmisión. Iba a decir en directo, pero nunca es en directo normalmente. Entonces, esa es una medición. Escuchas, descargas, normalmente se suele agrupar en los últimos 30 días pues, por episodio. Esa es una métrica básica, digamos. Pero luego hay otras que son más difíciles de detectar en un primer momento, pero que nos dan la idea de realmente el éxito de un podcast. Una de ellas es la retención. Es decir, a diferencia de la radio, de momento, no tenemos el número de oyentes exactos que están escuchando, lo tenemos en internet, lo tenemos si es en streaming, pero no lo tenemos si es en analógico, digamos, a través de un aparato de radio. Pero lo bueno es que como en el podcast sí que lo tenemos y sobre todo las plataformas tienen esa información, sabemos el tiempo que están escuchando y cuándo dejan de escucharlo. Por lo tanto, a mayor porcentaje de gente que escuche el episodio completo, mayor retención. Es decir, mayor calidad del contenido porque la gente se lo escucha hasta el final. Bueno, piensan en vídeo, piensan en otras. ¿Por qué te dicen siempre escucha hasta el final, gracias por llegar hasta el final? Porque eso es lo que hace que se valore que ese contenido tiene más éxito. Por lo tanto, tenemos ya descargas, escuchas, tenemos retención y luego tenemos la otra parte que es la que hemos tenido siempre y que es la de las redes sociales. Los likes, los me gustas, los compartir, las interacciones, los comentarios, las estrellas, las valoraciones que se ponen en las plataformas. O sea que esas, digamos, serían las tres formas de medir el éxito de un podcast. Tú Y en tu luego las caso, redes sociales, pero ya ese es otro. en tu caso, ¿aconsejas a creadores de contenido a la hora de empezar a hacer podcast o no? ¿O De aconsejas hecho, a los que ya han empezado? de hecho es una de las áreas que tengo de negocio y a lo que me dedico, es decir, a asesorar y ayudar a poner en marcha un podcast o a mejorarlo y profesionalizarlo, digamos, entre comillas, o hacerlo crecer o que genere ingresos. Y ahí hay una parte que es fundamental y volvemos al origen, el audio, es decir, el audio tiene que ser no solo de buena calidad, que se escuche bien, pensado para ser escuchado solo, pero hoy en día es imposible separar el audio del vídeo, es decir, tiene que haber una parte, aunque solo sea para promoción, pero tiene que haber una parte también de vídeos, aunque sean vídeos cortos de grabación, cuando estás haciendo la grabación, cuando tienes al entrevistado o, si es por supuesto, si se graba en audio y en vídeo desde el primer momento, vas a tener más información o más datos para luego generar esos vídeos para las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que hoy en día es muy difícil hacer un podcast sin promoción en redes sociales, con vídeo también, y pensar también que pueda tener una evolución en vídeo. De cara al futuro, hay algunos estudios que coinciden en lo que le espera al podcast en el futuro. Por ejemplo, los eventos en directo o o la ayuda el uso de la IA para solventar, no para hacer un podcast, que ya existen podcasts realizados con IA, pero sí que para agilizar procesos que requieren el podcast como la transcripción o la documentación, por ejemplo, de información. Tú como consultor, ¿qué ves en el futuro del podcast? ¿Qué adviertes que va a suceder? Sin duda las dos que comentas, porque ya están, o sea, no en el futuro, sino que están ahora ya. Es decir, los eventos de podcast están, salvo en ese periodo que decíamos de la pandemia que no se podían hacer, pero en el momento que se han podido volver a hacer, han vuelto y además con más fuerza que nunca, porque nos gusta. Nos gusta no solamente poder escuchar, por eso digo que el vídeo es un complemento perfecto, sino que también ver e interactuar y juntarnos en un sitio con otros oyentes. No solamente el podcast siempre ha sido algo más comunitario de lo que parece, porque lo podemos ver y las plataformas también se encargan un poco en eso, en que es del creador, lo recibe el receptor y ya está, a través de la plataforma, ¿no? Mediatizado. No, el podcast se descubre con otros oyentes y se comparte y se comenta. Es un poco el recuperar esa parte de tradición oral que siempre ha habido. Por otra parte, por supuesto, lo que decías, la inteligencia artificial está en todos los sectores ya y en el podcast no iba a ser menos. Para documentación, para preparación, para búsqueda de invitados, para preguntas de esos invitados, para gestionar el audio, la grabación, la edición y la distribución del audio, para extraer información. Las transcripciones hoy en día son fundamentales y eso sí que ha sido un ahorro de tiempo. O sea, la transcripción yo creo que es en lo que más tiempo he perdido yo en mi vida. O sea, porque era escuchar, pausar, parar, escribir, pausar, redactar, volver a escuchar. Todo eso ha evolucionado. O sea, ahora podemos ventilarnos una hora de audio en minutos con bastante buena calidad cada vez más.
Por lo tanto, solo en eso ya merece la pena. Y la otra parte que dices es que no para hacer podcast. Sí, para hacer podcast también. Pero no solamente para que una voz, locute lo que tú digas, sino para que la inteligencia artificial genere el guión, ponga las voces, ponga tu propia voz clonada, es decir, que puedas parecer que eres tú el que está hablando, o otras voces, para tener invitados virtuales, para acompañarte y para hacer pues, intros, para presentaciones, para lo que sea, es decir, para contar con otras voces de equipo, que normalmente eso está más limitado a poder contar con otros locutores profesionales que te lo hagan, y también para generar todo el proceso. O sea, eso va a evolucionar y cada vez ya lo tenemos. De hecho, ya cada vez se están generando ya más podcasts de forma íntegra con inteligencia artificial, y esa evolución va a seguir. No sé muy bien hacia dónde, porque lógicamente va a haber un componente humano que cuando escuchas mucho podcast generados con IA, te aburres. O sea, por muy bien hecho que está, llega un momento que desconecta. Igual que pasaba con los audiolibros generados por voces, que han sido pioneros en esto, ¿no? Llega un momento en que te cansas si no está bien hecho. Tiene que haber un factor humano que lo mejore. Y la otra parte que veo que cada vez también va adquiriendo más importancia es que se está valorando el audio, y podemos pensar siempre que todo es vídeo, pero el audio, poco a poco, cada vez no solo somos más exigentes en la calidad, en la calidad de los montajes de las creaciones sonoras, sino también en la propia calidad intrínseca del audio. Es decir, que me meta, que me sumerja, que esté escuchando yo ahora, y ahora, por ejemplo, yo estoy aquí y se oye de fondo un coche, se oyen pájaros, se oye una moto allí. Bueno, no se oyen tantas cosas, pero bueno, por darle un poco de contexto. Es decir, que cuando tú escuchas un podcast o escuchas sobre todo en una ficción sonora, yo creo que es el sitio perfecto para poder experimentar todo esto, exiges que tenga no solo buena calidad, sino que te sumerja, que te meta. Y eso, hay tecnologías que van evolucionando, por ejemplo, Dolby Atmos va evolucionando muchísimo hacia eso, hacia lo que antes era solamente binaural, que era un poco reproducir cómo escuchamos en 3D, digamos, el ser humano, pues el transmitir esa sensación en la grabación y en la producción de contenido. Eso yo creo que va evolucionando. Bueno, de hecho es que ya está también, no a futuro, sino que ya cada vez las marcas, los fabricantes de auriculares van apostando por ello, y los sistemas de grabación también. Y en este caso, el uso de estas de estas innovaciones, ¿requiere que lo haga el propio podcaster o las plataformas ayudan a que eso suceda, a que se evolucione? Las dos cosas, porque cada vez las plataformas quieren, claro, diferenciarse y quieren más apostar por lo que podríamos llamar películas sonoras, por ponerle algún nombre, es decir, evolucionar más el formato, pero por otra parte, lo de siempre, sin una buena grabación y sin una calidad, y sobre todo, hay ciertas características que luego se pueden emular por procesos, como decía, de inteligencia artificial y de otros efectos y demás, pero la grabación cada vez más se tiene en cuenta cómo se graba y dónde se graba. Es decir, antes los estudios de grabación eran solamente para músicos y para producción, para emisoras de radio, y los podcasts han dado, yo creo que no solo nueva vida y nuevos sectores de negocio para los estudios de grabación tradicionales, pero también para nuevos estudios que han salido ya, o sea, se han diseñado para grabar podcasts, salas más pequeñas, insonorizados específicamente para podcast, donde puedas tener invitados, donde haya una realización, un montaje, pero también donde se pueda grabar, como decimos, en estos formatos que, bueno, hay distintos nombres, pero vamos, básicamente es el audio espacial, donde tienes ya micrófonos puestos en el techo, donde tienes, por ejemplo, 2 micrófonos para que una persona puedas tener el balance de izquierda a derecha. Es decir, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de la grabación. Ya te digo que en casos muy concretos de eso, de ficciones sonoras o de otro tipo de producciones, ¿no? Porque siempre, para que 2 personas hablando que te interese y demás, no hace falta, digamos, tanto, sino que la conversación sea interesante y se oiga bien, ¿no? ¿Crees que llegará un momento en el que se pierda el interés por el podcast o no tiene final? Yo en esto siempre digo lo de la radio, y además soy yo el primero también que pensaba que estaba pasando que ha habido épocas en las que estaba un poquito enferma, es decir, que la radio iba a morir, como decían algunos, pero lleva 100 años muriendo, es decir, que lleva 100 años con sus subidas y sus bajadas, con su competencia con la televisión, con una serie de factores que todos pensaban que cuando llegó la televisión la radio iba a desaparecer, porque ¿para qué ibas a escuchar radio si podías verlo, no? Pues mira, ahí está. Y sobre todo cuando hay pues, catástrofes, temas como la Dana o como otros casos que ha habido, como otros momentos de la historia, como por ejemplo también pasó cuando la pandemia, la radio adquirió una importancia que se nos ha olvidado, que es la de acompañar, informar y entretener, y en muchos sitios y en muchos casos también aprender.
Y todo eso lo hereda el podcast. Es decir, el podcast es perfectamente compatible. Y además con ese componente que decimos que no tiene que ser en directo y no tiene que ser inmediato, sino que puede ser a posteriori y que se puede grabar, es decir, que el podcast no necesita ni siquiera internet para distribuirse. De hecho, a mí me dijeron que había gente que escuchaba mi programa porque lo grababan en un CD, se lo llevaban físicamente a otro sitio, en unas montañas que en Perú, concretamente, que había muy mala orografía y las radios funcionaban muy mal, las locales, se lo pasaban de una emisora a otra y luego lo emitían. Es decir, creo que por muchos factores que vayan evolucionando, nos van a gustar contar cosas y nos va a gustar que nos las cuenten. Y el podcast es que es perfecto para eso, para contar historias y para que te cuenten historias, ¿no?